Tami, haceme un ok si me escuchan bien. Ok, bien. Bueno, entonces de esta manera, estimadas y estimados presentes, es una alegría poder compartir este encuentro abierto del Centro de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad y en primer término, saludar y festejar la presencia de nuestro queridísimo profesor y decano Pablo Garat, al enérgico y comprometido secretario académico al magíster Carlos Muñiz, y a mi querido doctor Nicolás Laferrer, director de investigación jurídica, por el compromiso y la constante dedicación con la dirección de investigación, con todo el claustro y con los alumnos. Que esto no dudo que va a redundar en beneficios para los alumnos presentes y para las generaciones futuras de alumnos. A ellos les quiero agradecer públicamente, porque lo he hecho personalmente, pero les quiero agradecer públicamente el respeto, el acompañamiento en cada inquietud, en cada requerimiento o en cada proyecto que proponemos. Así que muchas gracias. Por otro lado, quiero saludar a los profesores autores, al doctor Fernando Orlandelli y Leopoldo Godio. Gracias a ellos por seguir apostando a la excelencia académica y a escribir obras buenas, útiles y que sirvan a los alumnos de esta especialidad y a los curiosos que se interesen en la temática del derecho internacional público. Agradecer con especial énfasis a los profesores invitados, Alexis Laborías, Cristian Sommer y María Victoria Zaragoza Mila. Un lujo tenerlos en casa, así que muchas gracias. A nuestra moderadora, a la magíster Tamara Quiroga, que no dudo que va a moderar este evento superando nuestras expectativas. Qué lindo tenerte de vuelta ahí en casa, Tami. Quiero contarles que la magíster Tamara Quiroga es abogada UCA y magíster en Relaciones Internacionales UBA, profesora adjunta de Derecho Internacional Público de esta facultad, miembro del Centro de Derecho Internacional Público de la UCA y miembro del Instituto de Derecho Internacional Público del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Quiero agradecer a todos los profesores miembros del centro, este Centro de Derecho Internacional Público, por acompañar las convocatorias y los encuentros, desde el doctor Pecci, el doctor Pérez Cursi, la doctora Barrile, el doctor Oltra Santa Cruz, el doctor Montes, el doctor Schwinen, bueno, la doctora Castro, la doctora Retamoso, el doctor Aras, la doctora Sánchez Echeverría, y todos los que nos acompañan en cada encuentro. A todos los miembros, profesores y alumnos del proyecto IUS, sobre terrorismo internacional, que intentamos humildemente ahondar sobre los desafíos actuales del derecho internacional y nacional en materia de terrorismo. Este proyecto que va a culminar este año y que fue posterior a otro que fue en 2016 a 2018 y que auspicia este evento, proyecto que ha sido fructífero en encuentros, en publicaciones nacionales e internacionales, seminarios y encuentros virtuales debidos a la pandemia. Así que a todos los miembros de este proyecto, que es un equipo que solo ha dado satisfacciones en lo personal y en lo académico, a todos ustedes muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia de Marcela Ubien, a cargo de la Biblioteca del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, compañera de la Cancillería que ha realizado donaciones de libros al centro. Hoy me dio un montón de ejemplares que fui al ministerio. Y en particular voy a convocar a todos los profesores autores de obras a que donen sus libros a la biblioteca del Centro y la del Servicio Exterior de la Nación, que para los especialistas en Derecho Internacional Público es muy importante. Por otro lado, también quiero saludar a todos los alumnos presentes de las comisiones de la tarde, de la mañana, de la noche, de la UCA, de la UBA, a mi cargo, la persona a cargo del doctor Orlandelli, a todos los que están presentes, a mis alumnos de la Universidad de la Comunidad Andina, alumnos de la maestría, y a mi coequiper, Laura Cibale, que me acompaña en esta aventura. Siempre es lindo compartir este tipo de eventos, donde, como en este caso, no solamente vamos a tener el gusto de escuchar autores, sino a profesores de otras facultades, para poder
hacer una crítica valorada, ¿no?, de las mismas. Por otro lado, tuve el gusto de acompañar a mi querido doctor Rolandelli en el proceso de su obra, un orgullo para mí como compañera, colega y amiga poder ver el fruto de tu trabajo. Así también agradecer al doctor Godio en particular por la entrega, por el compromiso con este centro y ser el artífice de esta convocatoria. Así también intimarlo a que me envíe su obra para poder leerla, porque la del doctor Rolandelli la tengo, pero la del doctor Godio no. Pero no, sé que está en editorial, un chiste para que te rías un poco, están todos muy serios. Convocarlos a ambos autores y a todos los presentes nuevamente a que donen los libros al centro. Y por otro lado, quería comentarles a los profesores, muchos de ustedes saben que está pendiente de resolución de CONEAU nuestra esperadísima maestría en Derecho Internacional Público, primera en su especie, presencial, en nuestra facultad, y esperamos tener novedades en el transcurso de este 2021, que será un honor lanzar esta carrera con un cuerpo docente cualificado para elevar el nivel académico y progresar, obviamente, en estudios de Derecho Internacional Público. Comentarles además a los profesores y alumnos presentes que en el mes de octubre, durante todo el Derecho Internacional Público y de esta facultad, se lanzó una convocatoria para la presentación de cursos cortos virtuales, que son cursos de posgrado, con lo cual tenemos nuestro curso corto virtual sobre debates actuales de Derecho Internacional Público. Para los que los convocamos, interpelamos, para los que quieran profundizar en conceptos de Derecho Internacional Público, para que se unan, y que de alguna manera es la antesala de nuestra esperada maestría, que en lo personal tendré el desafío de poder coordinar bajo la dirección del embajador Díaz de Rosas, que será su director, lo cual nos llena de orgullo porque seguramente va a aportar conocimiento y amplia trayectoria en su carrera como embajador y que será de gran valor para la maestría. De esta manera, como coordinadora actualmente del Centro de Derecho Internacional Público y directora de este proyecto IUS que auspicia este encuentro, le damos inicio, gustosa de compartirlo con todos ustedes. Bienvenidos, y en este momento le doy la palabra al profesor Pablo Garat, nuestro decano, y luego a continuación va a moderar el evento la magíster Tamara Quiroga. Decano, señor decano, por favor. Muchas gracias, profesora Danesa. Buenas tardes a todos, queridos colegas, profesores, alumnos presentes. Como anticipó la profesora Danesa, mientras estaban entrando muchos de ustedes, no he querido dejar de asistir, aunque más no fuese para expresar unas breves palabras, porque la facultad se encuentra en pleno proceso de organización para la vuelta a la presencialidad, que la concretaremos apenas la autoridad nacional apruebe el protocolo correspondiente, pero nos toca justamente prepararnos. Y el primer responsable de esto soy yo. Sé que va a permanecer aquí también el doctor Laferrier, que es el director de investigaciones jurídicas, está presente el doctor Muñiz, y me siento absolutamente representado con ellos. Entonces quiero señalarles en primer lugar que lo sabe la profesora Danesa y todos los profesores aquí presentes también de la materia, que, bueno, es una prioridad para la facultad esta materia. No es que hagamos acepción de materias y creamos que una es más importante que otra. Yo enseño Derecho Constitucional y les digo a mis alumnos, no que es la más importante, pero sí que es inevitable. No hay materia hoy de derecho que pueda evitar el derecho constitucional, por lo que todos ustedes ya saben que es la constitucionalización de los derechos y cómo atraviesa de un modo u otro todas las cuestiones que hacen al derecho político también. Pero el derecho internacional público tiene como objeto algo que en pleno siglo XXI, en plena era digital, nos interpela profundamente, que es cómo preservar la soberanía nacional en el contexto global. Agradezco en ese sentido además acá la presencia de distinguidos profesores que van a ser comentaristas, la doctora María Victoria Zaragoza, el doctor Cristian Sommer, el doctor Rodrigo Laborías,
que además permite una integración interuniversitaria que para nosotros es muy importante y la promovemos permanentemente. No es solo promover la integración entre cátedras de una misma facultad, sino promover la integración entre cátedras de distintas universidades y facultades. Creo, por otra parte, que es necesario felicitar especialmente al doctor Rolandelli y a todos los autores de las dos obras que aquí se van a comentar, por la elección de los temas. Estos dos temas que en las más prestigiosas universidades del mundo, por ahora diríamos del mundo llamado anglosajón, pero no exclusivamente, en las cátedras de gran estrategia o alta estrategia, son temas inevitables. Y en esa perspectiva también lo son para nosotros. El derecho ambiental internacional, que es todo un tópico en nuestro orden constitucional, a partir del 94 especialmente, y que es un hecho que nos presenta cotidianamente un desafío a los hombres del derecho, particularmente por todo lo que representa justamente su vinculación con el derecho del mar. Por razones que no tienen que ver con la vida académica, fui parte del proceso fundacional y organizacional de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. De modo que durante una parte importante de mi vida, que compartí entre nuestra provincia central, porque allí está el centro geográfico del país, no en Córdoba, viví de cerca lo que representa el derecho del mar, lo que representan los intereses marítimos, lo que representan las Islas Malvinas, las demás islas del Atlántico Sur, lo que representan los recursos naturales en el mar, lo que representa todo lo que ha hecho la COPLA, hasta hace poco un proyecto, hoy una realidad, lo que representa la proyección antártica. Y lo que representa en todo ese contexto el derecho ambiental, porque la Antártida es al mismo tiempo un continente, una parte del cual nos corresponde, por soberanía que afirmamos y reclamamos, que vincula justamente los intereses marítimos con la preservación ambiental, casi como ninguna otra parte del mundo. Y esto es parte del territorio nacional. De modo que, bueno, los felicito por los temas que han elegido. Esta facultad está absolutamente comprometida con estos ejes temáticos. Esperamos, como dijo la profesora Danesa, que además de tener este centro que nos enorgullece, tengamos este año acreditada nuestra maestría en Derecho Internacional Público, que será la primera en el país, y esperamos seguir trabajando dispuestos a mirar el orden global, pero comprometidos con el orden y el interés nacional, para lo cual la universidad tiene un rol importantísimo e ineludible que cumplir. Así que los felicito, les agradezco y les deseo una fecunda jornada a partir de este momento. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor Garat, muy amable por sus palabras. Bueno, de esta manera damos por comenzada esta reunión y le damos la palabra a nuestra moderadora, Tamara Quiroga. Bueno, gracias, Sofía. Qué placer y qué lujo. Y realmente qué lindo ver tantas caras interesadas en estas temáticas, como decía nuestro querido decano, realmente son temas que nos interpelan en un mundo tan complejo, ¿no? Y entonces un poco cuando desde el centro pensamos la dinámica del encuentro de hoy, nos dimos cuenta de que realmente teníamos que conversar sobre estos temas. Y yo personalmente me siento muy honrada después de 5 años residiendo en el exterior, volver a casa y tener también esta oportunidad de diálogo y de intercambio. Y en ese sentido creo que nuestra querida universidad se destaca porque en esto que estamos intentando abrir el diálogo en nuestra materia, en una ciencia del derecho que realmente termina siendo al final del camino y al final del análisis tan necesaria, ¿no? Para comprender la realidad doméstica, para de alguna manera también tener más herramientas para poder defender los intereses de nuestro país y también para poder entender cómo funciona el mundo. Vamos a ir avanzando un poquito en la dinámica que pensamos para hoy. Los alentamos a todos de alguna manera a enviar las consultas que tengan, las inquietudes que vayan teniendo en las herramientas que nos permiten hoy estas plataformas digitales
en la confianza de que prontamente quizá podamos volver a dialogar y a intercambiar nuestras opiniones y nuestras inquietudes de una manera presencial, pero hoy tenemos estos y los alentamos a todos a aprovecharlas. Así que luego de las intervenciones de nuestros queridos comentaristas, y nuestros referentes, y de los autores y de los coordinadores de las obras, vamos a tener un espacio de intercambio, así que realmente esperamos que esto sea interactivo. Contamos ahora con la presencia destacada de la doctora María Victoria Zaragoza Mila, quien va a hacer referencia a la obra del doctor Fernando Rolandelli, que está vinculada al Derecho Internacional del Medio Ambiente. La doctora María Victoria Zaragoza Mila es abogada de la Universidad Católica Argentina, es especialista en recursos naturales y medio ambiente de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco de España y es doctora de la Universidad de Buenos Aires. Además es profesora de Derecho de los Recursos Naturales en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de San Isidro, y actualmente es secretaria de Jurisprudencia de la Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental. Doctora Zaragoza Mila, la escuchamos con toda atención. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria. La verdad es que para mí es un honor estar acá presente. Me sumo a la intimación de la doctora Danesa respecto del doctor Godio para que presente urgente su libro de manera física en estos estrados. Y bueno, como les decía, para mí es un honor estar presente junto con todos nuestros alumnos a los que hemos convocado, antiguos alumnos del doctor Godio también. Y en este caso, bueno, me toca comentar la obra del doctor Rolandelli. La verdad que yo soy especialista en temas ambientales, energéticos, y realmente puedo decirles que se trata sin duda de una obra que compendia los marcos convencionales internacionales. Es un buen compendio, realmente muy sistematizado, tiene todo el esquema de Naciones Unidas respecto de las cuestiones ambientales. Toca los temas de cambio climático, de especies protegidas, bueno, ambiente marino, cuestiones específicas como la Antártida, toca todos esos temas de una manera bien concisa, bien concreta, excelentemente sistematizada, como decía. Y esto es muy importante porque, como todos ustedes saben, el derecho internacional es una disciplina que está en permanente actualización. Las convenciones rápidamente mutan o digamos, se van adecuando de acuerdo a los protocolos que van surgiendo, a las COPs que van surgiendo, a las nuevas visiones respecto del rol del Estado, por ejemplo. De manera tal que, digamos, es un excelente instrumento el que ha producido el doctor. Y la verdad es que tengo que decirlo, esta obra se enmarca dentro de una cuestión muy importante, que es que la cuestión ambiental, interpretada y analizada desde la especialización del derecho internacional específicamente, realmente es muy importante, sobre todo viniendo de un funcionario, ¿no? De un funcionario de un rango importante dentro de nuestro servicio exterior, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es fundamental, porque los temas ambientales se encuentran entremezclados en la escena internacional, ¿no? La cual sin duda es un ámbito sumamente específico, primero, y además muy hostil también, ¿no? Entonces, siendo justamente este uso, la obtención, el progreso de los recursos naturales y del medio, un tema sumamente competitivo y sumamente conflictivo también, ¿no? Entonces, imagínense qué importante es tener un especialista en negociación, un especialista en derecho internacional que tenga esta visión tan amplia para negociar las cuestiones de nuestros recursos naturales. Elemental. El escenario en el cual digamos, nos encontramos inmersos implica a su vez también la gestión del rol del Estado-Nación, ¿no? Del Estado, de la teoría del Estado-Nación como tal, ¿no? Respecto de su propia actividad funcional, respecto de lo que decían hace un ratito, ¿no? De la defensa de su soberanía, de sus intereses. Entonces, obviamente, todo este tema toma una relevancia fundamental. Por eso es tan importante que estas cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible, sobre todo, sean abordadas y se encuentren en manos de personas tan calificadas y especialistas como el doctor Rolandelli. Como siempre digo, señores, la arena del derecho internacional es una arena movediza, llena de intereses, llena de conflictos, y por eso es fundamental que nuestro servicio exterior intervenga de manera calificada en la defensa de los intereses nacionales en pos de un desarrollo sostenible. Y en esta línea se enmarca esta obra. Quiero decir una cosa, ¿no? Que es un poco tangencial, pero que es sumamente importante, sobre todo porque nos están escuchando muchos alumnos.
están en nuestras manos para la formación. A nuestro servicio exterior le debemos la ampliación de nuestra plataforma continental en el año 2016, de manos de la recomendación de la Comisión de los Límites de Naciones Unidas. Se trata sin duda de la anexión territorial más grande que ha tenido nuestra nación desde la campaña del desierto. Es un 35% más de territorio, digamos, por debajo del mar. Esto se debe sin duda al entrenamiento, a la capacitación, a la gran vocación de servicio de nuestros técnicos, de nuestros diplomáticos y los que intervinieron en ese proceso. De manera conjunta con nuestras Fuerzas Armadas, que haciendo base en el territorio en disputa inclusive, como por ejemplo la Antártida, de la cual menciona en parte el doctor Rolandelli dentro de su obra, tienen y entregan todos los días lo mejor de sí para nuestra nación. En este entregar lo mejor se inscribe la producción de un libro. Y además puedo ver, como bien decían los doctores, que se trata de un equipo, evidentemente un equipo de profesores de Derecho Internacional, también de una facultad de la que soy egresada, por supuesto, ¿no? Y creo que es muy fructífero, porque junto con el doctor Godio, el doctor Rolandelli han sacado también un libro respecto de las cuestiones de los derechos del mar. La verdad, tengo que felicitarlos, me encanta el equipo, les auguro un éxito editorial, más allá de la intimación al doctor Godio para presentar el libro de manera urgente ante los estrados del tribunal, les quiero felicitar. Digamos, tenemos 61 participantes. La verdad que esto no es nada más nada menos que la cosecha de una siembra que han hecho desde hace muchos años. Así que felicitaciones y bueno, a todos los intervinientes les auguro lo mejor. Gracias. Gracias a usted, doctora Zaragoza. Realmente es un lujo poder contar con sus impresiones, con sus comentarios, y fundamentalmente siendo usted una especialista, ¿no?, en la materia. Realmente todos los detalles que nos ha contado de la obra del doctor Rolandelli no hacen más que darnos ganas de leerla, realmente. Así que le agradecemos muchísimo su tiempo y que podamos hoy contar con su presencia. Para seguir avanzando en el programa que tenemos previsto para el día de hoy, vamos a pasar ahora a la intervención de nuestro segundo comentarista. También en este ánimo del diálogo interuniversitario, hemos invitado al doctor Christian Sommer, quien compartirá con nosotros las impresiones sobre la obra elaborada y coordinada por el doctor Leopoldo Godio y por el doctor Alexis Rodrigo Laborías. El doctor Christian Sommer es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba. Además, el doctor Sommer es director del Instituto de Derechos Humanos Xavier Gorostiaga de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional Público y del Derecho de la Integración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y del Instituto de Derecho Internacional Público de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. Doctor Sommer, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo escuchamos con toda atención, sus comentarios sobre la obra vinculada al derecho internacional del mar. Muchas gracias, doctora Quiroga. Buenas tardes a todos y todas los presentes. Para mí es un gusto poder compartir esta tarde con los asistentes y poder estar al menos virtualmente presente en esta actividad del Centro de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina en este espacio sobre novedades bibliográficas, ¿no? Así que también aprovecho para hacer extensivos los saludos a los responsables y a las responsables del centro y también como las autoridades que nos acompañan, algunos con los cuales hemos trabajado en su oportunidad en ámbitos de posgrado y demás. Se me ha pedido hacer, bueno, un breve comentario en razones de tiempo, procuraré acotarme a ello, sobre la obra de la jurisprudencia del Tribunal Internacional del Mar de Alexis Rodrigo Laborías y de Leopoldo Godio, ¿no? La verdad que es un gusto, particularmente por mi afecto personal hacia Leopoldo y también mi aprecio hacia Rodrigo y mis felicitaciones
por la consecución y haber logrado esta obra. Y un poco lo refleja también en una síntesis del texto, con un interesante prólogo del profesor Luis Castillo Algañarás, y sobre todo metodológicamente creo que es muy importante, porque claramente es una obra pensada, sistematizada para diversas áreas o ser utilizado por distintos especialistas, pero sobre todo creo que tiene un fin destinado al estudio en la universidad, ¿no? Poder contar con estos ámbitos o estas opciones de una jurisprudencia sistematizada que sea utilizada en la enseñanza del derecho internacional o en la enseñanza de cursos específicos o ser consultada en forma mucho más rápida, al menos en idioma español, de lo que uno puede encontrar en el listado de casos ante el website del ITLOS, ¿no? Pero entonces, todo trabajo que tiende a brindar estas herramientas claramente es aplaudido. Y decía, es muy relevante en esta obra, yo lo destaco, que al menos también, y eso es un trabajo de síntesis que no es fácil llevar adelante, realizado por el doctor Godio y por la doctora y jueza del Tribunal del Mar, Elsa Kelly, de presentar al lector una síntesis del funcionamiento de una introducción de la Convemar, pero sobre todo del sistema de solución de controversias de Convemar, ¿no? Y esto permite al lector, no solamente especializado, y al estudiante, una síntesis del funcionamiento de este sistema de solución de controversias. El trabajo ya lo tendrán oportunidad de leerlo, cuenta o contó, como allí se explica, con cerca de 22 personas integrantes entre profesores de Derecho Internacional y estudiantes que buscaron profundizar el estudio de la disciplina mediante precisamente la jurisprudencia analizada del derecho del mar. Y destaco el método utilizado, como bien también lo refleja en el prólogo el profesor Castillo Algañarás, es decir, de entender la utilidad que tiene en la enseñanza del derecho internacional, pero también en el derecho en general, la utilización de este method case, ¿no? Es decir, el método de casos. Y es muy práctico en ese sentido, porque uno sobre esa referencia puede articular una mejor comprensión de qué implican cada una de las actividades de las controversias o de los aspectos que han sido controversiales y eventualmente lo serán en el derecho internacional del mar. Y siempre toda elaboración de resúmenes, de compendios jurisprudenciales, bien digo, son bienvenidos. Hay experiencias, en su momento, repertorios de jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, Zavalía hace muchos años, de García Girelli, o más recientemente compendios de jurisprudencia del sistema interamericano, del sistema europeo. Es una tendencia y es una herramienta que se celebra cada vez que se pueden lograr estos procesos. Y como bien lo decía el otro día el profesor Godio, en una presentación de la obra también, valoro y se valoró mucho este aspecto de cuidar el sentido de las palabras en la traducción. Eso es central, no es un copiado y pegado de un traductor, sino allí se nota y aplaudo ese valor de cuidado en la producción de la obra. Es decir, la importancia del uso de la jurisprudencia y cómo aplicarla en el derecho y en las disputas internacionales, pero sobre todo la importancia del desafío de esa síntesis de un caso, es decir, de encontrar no solo el relato de los hechos, de en qué se trató el caso, sino sobre todo buscar este elemento del compendio de lo que vulgarmente por ahí llamamos la doctrina jurisprudencial. Así es el core de la decisión judicial, esas líneas jurisprudenciales, esas líneas de interpretación jurídica que los tribunales realizan y que es en general lo que uno suele luego acudir rápidamente para citar que en tal caso referente a este aspecto del derecho o de la interpretación de los alcances de la convención o incluso de aspectos taxativamente y otros en forma no específicamente plasmada en articulados de la Convención, se han venido trabajando, ¿no? Son
al día de hoy, y en el marco de este aniversario de cerca de 25 años que el Tribunal del Mar ha venido implementando acciones, y en el marco también de la aplicación de la Convemar, uno encuentra una multiplicidad de casos, ¿no? Y en ese sentido también es importante destacar el aporte que ha tenido Argentina eh, el ámbito jurídico de juristas destacados de la República Argentina en ese tribunal, ¿no? Los aportes del ex juez Hugo Caminos durante muy buenos años, y más recientemente de la doctora Elsa Kelly, que mencionaba anteriormente, que finalizó hace poco su mandato, seguramente nos debes generar orgullo de que parte de esa construcción o de la participación de esos casos ha tenido una mirada argentina en el sentido de la representación, por supuesto. Un tribunal con fallos que a nosotros ha sido en su momento muy relevante. Basta recordar rápidamente aquí el caso de la fragata Libertad, ¿no? Es decir, y la importancia que tuvo este caso en la interpretación extensiva del derecho del mar, y sobre todo en la inmunidad de buques de Estado. Desde el trabajo hace un análisis de cada uno de los casos que el tribunal hasta el día de la fecha ha tomado conocimiento, tanto casos contenciosos como bueno, otras medidas provisionales y opiniones consultivas también en ese sentido. Es decir, desde el primer caso, el caso Saiga en el 97, hasta el actual caso que está siendo actualmente tratado por el tribunal en San Pedro Pío II, como se expresa, incluso con una orden de hace poco, el 10 de agosto pasado, su caso pendiente, ya que las partes han propuesto suspender las audiencias orales porque habrían un proceso de memorándum de entendimiento. Hay todo un proceso de desarrollo muy interesante, de desarrollo progresivo del derecho internacional, y esta síntesis de esta jurisprudencia seguramente va a ser rica para tener una lectura mucho más veloz de los aspectos centrales. El rol del Tribunal Internacional del Mar como institución del régimen de los océanos también, y su importancia para el sistema internacional de solución de controversias, claramente se aprecia en forma progresiva, ¿no? Es decir, y allí en su momento también ciertas reflexiones o críticas que hubo sobre que podría generar cierta incompatibilidad o cierto menoscabo hacia la Corte Internacional de Justicia fueron rápidamente dejados de lado, y demostrando la importancia e incluso la interacción en los temas tratados. Y hoy día seguramente el tribunal ha podido actuar, y lo ha hecho y seguramente lo hará, en un sinnúmero de casos que tienden cada vez a generar una interpretación de la norma primordial, como es la Convemar, en pos de la protección del medio marino, del patrimonio común de la humanidad, y, como decía, de este desarrollo progresivo del derecho del mar. Quedan también desafíos que tendrá que afrontar el tribunal a futuro en nuevos casos, sobre todo en aspectos muy relacionados al tema de los océanos, al incremento de los mares, el proceso de edificación, es decir, conflictos que pueden, la exploración por parte de los estados y la explotación de los recursos en los fondos marinos. Cada vez la tecnología permite avanzar en mayor capacidad de realización, y de allí pueden también surgir nuevas controversias. Pero la particularidad que ha tenido esta jurisprudencia es ver que parte de estos casos han sido en muchos casos novedosos en la forma de ser resueltos o en el abordaje, ¿no? Vinculados a nacionalidad del buque y de la tripulación, a poderes del Estado ribereño sobre aguas jurisdiccionales, a la protección
de las personas en el marco de detención de buques. Es decir, la lectura de cada uno de los casos nos permite ver lo rico que ha sido esta evolución del trabajo del Tribunal Internacional del Mar, y de lo que eventualmente uno puede suponer que sus miembros, también interesante en cuanto a la composición de miembros, cómo, y eso es una realidad que progresivamente uno lo ve solapadamente en ciertas decisiones, sobre todo de tribunales internacionales, como también la incidencia de las realidades geopolíticas en la representación de algunos de sus jueces, que en principio la independencia es una regla, pero bueno, todos sabemos que en las relaciones internacionales eso tiene sus excepciones en la realidad, sobre todo de países que tienden hacia un proceso de hegemón hoy día, en Asia, particularmente China y demás, van a marcar un poco esa línea de evolución y cómo va a evolucionar. Por lo pronto, creo que es una obra recomendada, obligatoria para, más que les pese a los alumnos en el estudio del derecho internacional, pero sobre esta estructura, ¿sí? O sea, el método caso nos permite, y yo soy un convencido de eso, un proceso mucho más ágil de comprensión de los contenidos y el abordaje de los contenidos teóricos del derecho internacional, como de otro, pero particularmente del derecho internacional. Y sobre todo, este trabajo, para finalizar, podría ser el punto también de una herramienta muy útil para precisamente tener una rápida lectura de cuáles son esos precedentes jurisprudenciales del tribunal y eventualmente poder ser citados en lo que corresponda por los tribunales nacionales. Esto es una matriz. En Córdoba nosotros estamos trabajando muy fuertemente en entender la importancia de bajar ese derecho internacional a la casuística de la jurisprudencia nacional, es decir, que el abogado o la abogada que se forme, más allá de conocer la esencialidad de la jurisprudencia internacional, sepa en qué casos, al menos centrales, la Corte Suprema, las cámaras federales, los tribunales provinciales, vienen utilizando, a veces no adecuadamente, el uso del derecho internacional en el litigio local, que es al que en general el grueso de los futuros profesionales se va a dedicar. Entonces, doy un gran aplauso a los autores y el esfuerzo de Leopoldo y el apoyo de Rodrigo en este sentido, así que bueno, mis felicitaciones y espero que todos puedan acceder a una lectura que seguramente será muy útil. Gracias, doctor Sommer. Realmente muy interesante, ¿no? Todo lo que usted mencionaba. Fundamentalmente me quedo con la complejidad muchas veces de la relación entre el derecho internacional público y el derecho interno. Y creo que la obra del doctor Godio y del doctor Laborías realmente hace un aporte muy interesante en ese aspecto. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su compromiso para compartir con todos nosotros sus impresiones sobre esta obra. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de este encuentro de nuestro centro, y vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano, en primera persona, cuáles han sido las impresiones, ¿no? que han tenido los autores y los coordinadores de estas obras, ¿no? con los desafíos realmente que también implican la producción académica de Derecho Internacional Público en castellano, porque siempre también esto es algo que hablamos mucho, ¿no? Entre todos los docentes de la materia, que muchas veces nos encontramos con las dificultades de ver que no todos los temas realmente están en nuestro idioma, en nuestro primer idioma. Entonces, realmente lo interesante de las novedades bibliográficas que tenemos hoy para presentar es que son un aporte fundamental para acceder al conocimiento de ciertas temáticas en nuestro idioma. Por eso también nos parecía importante tener la posibilidad de compartir con ustedes estas obras. Y en primer lugar vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Fernando Rolandelli, como autor de la obra Derecho Ambiental Internacional,
El doctor Fernando Rolandelli es abogado de la Universidad Católica Argentina y diplomado en Derecho Ambiental Internacional por UNITAR y doctor en Derecho por la Universidad Natural de La Plata. Es profesor protitular de Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica Argentina y el doctor Rolandelli es miembro del Servicio Exterior de la Nación. Doctor Rolandelli, con muchísimo gusto lo escuchamos para que nos cuente todo el proceso que llevó a la feliz culminación de esta obra. Realmente para mí, además, usted ha sido mi profesor, así que es un honor escucharlo. Gracias, Tamara. Gracias a la doctora Zaragoza por sus palabras. La verdad que uno no valora, no le da tanta importancia a estas cosas que uno hace. Uno las hace porque le divierten, porque le parecen interesantes, porque encontró un hueco para hacerlo material. La verdad que este libro es un poco hijo de la cuarentena. Y después, bueno, resulta que a otras personas también les resultan interesantes, y eso es algo que es muy bueno para uno. La doctora le sacó el pedigree de manera exacta, el origen, digamos, de este trabajo es el curso de UNITAR de Naciones Unidas y el enfoque de Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Yo tuve oportunidad de estar durante casi 7 años como representante argentino ante el PNUMA, y entonces en ese trabajo es que uno empieza a comprender cuál es el léxico y cuál es la mecánica de la protección del medio ambiente internacional, y también adquiere la importancia que tiene el enfoque internacional y la cooperación internacional en este tema. El libro le debe muchísimo al curso de diploma de UNITAR, que lamentablemente no se está dictando ya. Era un curso a distancia al viejo estilo, ¿no? O sea, a uno le mandaban el material por correo y uno respondía los trabajos en papel y los enviaba por correo a Ginebra. La oportunidad de armarlo en sí se dio por la pandemia, o por la cuarentena. De otro modo hubiera sido muy difícil o casi imposible por el ritmo de trabajo que suele tener la Cancillería, pero se produjo el espacio para hacer este libro, y me parece que fue tiempo bien aprovechado. Espero que quienes lo lean encuentren algo conciso, algo bien estructurado, que habla de manera muy concreta de los mecanismos internacionales para la protección del medio ambiente, y que también arroja alguna pequeña digresión desmitificadora de algunos conceptos que están muy arraigados. La verdad que le agradezco también a la doctora Danesa por el aliento que me dio para terminar este libro cuando se caía, y por la gran idea de organizar este evento. Gracias a todos los participantes, a las autoridades, y espero que quienes tengan la decisión de abrir este libro encuentren partes interesantes, al menos partes interesantes. Gracias. Gracias, doctor Rolandelli. Estamos seguros que sí, estamos muy seguros de que va a ser muy interesante, porque además usted ha sido pionero en esta temática, que hoy parece como mucho más actual. Uno hoy habla de sustentabilidad, de sostenibilidad, de necesidad de protección del medio ambiente, de cambio climático, y yo recuerdo que usted hablaba de estos temas cuando nadie más hablaba de estos temas, así que yo estoy segurísima, y creo que todos los colegas del centro y los que estamos hoy aquí presentes vamos a encontrar muchísimo interés en su obra. Gracias por compartir sus comentarios y también cómo fue todo este proceso, ¿no?, de elaboración académica y de producción académica, que muchas veces suele presentar muchas complejidades y muchos desafíos, y finalmente el final es este libro que hoy estamos conociendo. Vamos a pasar ahora a nuestros próximos expositores. En nuestra última parte del encuentro vamos a tener la posibilidad de conocer e intercambiar también impresiones con el doctor Leopoldo Godio y con el doctor Alexis Rodrigo Laborías, que han sido los coordinadores de esta obra titulada La jurisprudencia del Tribunal Internacional del Mar.
Y los vamos a presentar formalmente. El doctor Alexis Rodrigo Laborías es abogado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Defensa Nacional. Y es profesor a cargo del curso Sujetos y Jurisdicciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además es profesor asociado de Derecho Internacional Público en UADE y es investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de INSOD en UADE. El doctor Leopoldo Bodio es abogado, magíster en Relaciones Internacionales y doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto de Derecho Internacional Público en la UCA. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional Público de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es miembro correspondiente del Instituto de Derecho Internacional Público y del Derecho de la Integración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Y es miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y miembro consejero del CARI. Estimados, los escuchamos con muchísima atención para que nos cuenten todo el proceso de elaboración de sus obras. Gracias. ¿Arranca vos, Rodrigo, o querés que arranque yo? Adelante, Leopoldo, por favor, te cedo la palabra primero. Vos sos el importante acá. Burro adelante para que no se espante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, en primer lugar, quiero, más allá de las formalidades, agradecer a los amigos y a los colegas, a Sofía Danesa, a Tamara Quiroga, al doctor Laferrere, que es quien estimula también la investigación en la facultad, al doctor Christian Sommer, a quien después voy a referirme brevemente un poquito, que le agradezco la presentación de la obra, y también quiero aprovechar para agradecer a la doctora María Zaragoza, Mila, que ha sido muy generosa en colaborar con nosotros en este evento, y por supuesto quiero también agradecer la presencia de la doctora María Alejandra Stica, que vi que está entre los asistentes, que es una distinguida profesora titular de la Universidad Nacional de Córdoba de nuestra materia, con lo cual también nos honra. Brevemente quería hablar un poquito sobre cómo se gestó este texto. En verdad es consecuencia de los proyectos de investigación que están a mi cargo por concurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es un proceso que se inició, ya vamos por el tercer proyecto de investigación que está culminando, o sea, fueron 3 propuestas distintas, con una línea de investigación continua, ¿no? Primero arrancamos sobre el sistema de solución de controversias de la Convención del Mar en general, el segundo proyecto sobre el tribunal y su actualidad, y el tercero, que es el último, que es ahora Imonio, apunta hacia el futuro, hacia el desarrollo progresivo. El primer proyecto de investigación terminó con un libro en el cual participaron estudiantes, graduados, profesores, ¿sí? Y hasta doctores y profesores y juristas en el extranjero, que fue editado por Eudeva, ¿sí? Y está, por supuesto, para quien quiera consultarlo en la UCA, en la Biblioteca San Benito Abad, en la Biblioteca Central. Hay un ejemplar ahí. Y también en el Centro de Derecho Internacional Público. El segundo libro, que es este que estamos presentando en este momento, lo que hizo fue cubrir una necesidad. ¿Cuál fue? Claro, antes, al hablar del sistema de solución de controversias en general, era muy sencillo porque había una gran amplitud para que los miembros del proyecto de investigación pudiesen trabajar. En cambio, si nos dedicábamos todos al Tribunal del Mar, nos dábamos cuenta que éramos muy pocos los profesores o los miembros, los estudiantes, que conocían la casuística al detalle. Y el problema era que muchos decían, yo no sé de qué escribir, no puedo identificar qué escribir. Entonces la mejor manera era que asignarle un caso a cada uno y que hicieran una lectura pormenorizada del caso. En particular, encontrar esos grises o esas chispas que a veces salen entre los votos de la mayoría, los votos separados y los votos disidentes. A todos nos pasó, sobre todo a los de Derecho Internacional Público, que la jurisprudencia de los tribunales internacionales suele ser muy pedagógica, muy fundada. Entonces, a veces las disidencias, a mí me ha pasado, yo leía el voto de la mayoría y me encontraba con que estaba convencido que esa era la solución correcta. Después de muchos años, ya como profesor, leyendo las disidencias, me quedaba con la idea de momento que esto pudo haber sido de otra forma.
Y a veces el juez o el árbitro, si es un tribunal arbitral, que vota en disidencia, se esfuerza tanto por decir la mayoría está equivocada, que a veces convence a uno. Por supuesto, uno muchas veces se encuentra con que la disidencia también a veces no es muy buena. Hay de todos, como en todos casos, como en todos los tribunales, ¿sí? Este ejercicio, que incluso hay miembros que han sido estudiantes de la UCA, que han participado de esta obra, como el caso de María Trinidad de Apelanís, ha logrado un libro muy interesante y sobre todo amplio. ¿Por qué? Porque así como tenemos estudiantes de la UBA, estudiantes de la UCA, profesores de la UBA, profesores de la UCA, tenemos un juez internacional, como el caso de Ella Kelly. En el libro anterior estaba Hugo Camino, ¿sí? El propio Dr. Sommer también escribió en el primer libro editado por Eudeva. Entonces, eso para nosotros es una oportunidad para que jueguen todos, escriban todos y puedan tener una obra de nivel, ¿sí? De verdadero nivel, con distintos integrantes de distintas etapas de formación. Por supuesto, no es lo mismo el texto de un estudiante acompañado por un profesor, que normalmente las primeras publicaciones, o la segunda, la tercera, pero que está recién empezando, o un joven docente, que escriba el mismo nivel que, por ejemplo, que un director de jurídicos de la Organización Marítima Internacional, como fue que pasó. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Los directores de la obra, de los proyectos de investigación, hacemos un gran esfuerzo para que eso se cuide, ¿sí? Yo confieso, meto mano en los textos, ¿sí? Desde ya. Obviamente, no en el caso del doctor Sommer, no en el caso de la doctora Quiroga, no en el caso del doctor Laboría, pero en los estudiantes sí, y forma parte de la formación, de explicarles por qué. Esa cosa que comentó el doctor Sommer, de la terminología precisa de la convención, yo cuido mucho eso, ¿sí? Y esto fue un esfuerzo adicional. La otra cuestión que intenta hacer este texto es cubrir también la inquietud de los estudiantes de grado, de los nobles profesores, de los profesores consagrados que por alguna razón no le han dedicado mucha lectura al Tribunal de Derecho de Mar. Digo, bueno, yo quiero saber por dónde arrancar este tema. Y además, lo que tiene esta obra, que por ahí me gustaría agregar, es que en la parte final hemos elegido, respecto de cada caso, 5 o 6 textos, porque si uno dice, bueno, yo quiero leer el caso de la Fragata Libertad, no, porque quiero saber bien qué pasó, lo lee ahí, y en la parte final van a encontrar que cada caso tiene 5 lecturas sugeridas, normalmente son sobre el caso puntual y de autores de distintas partes del mundo, en inglés, en español. ¿Y esto por qué? Porque el derecho del mar, al ser una cuestión, como bien dijo nuestro decano Garat, que tiene contenido de importancia geopolítica para los estados, es muy importante que esa distribución de autores tenga un equilibrio geopolítico también. No es lo mismo el internacionalista que opina desde Europa que el internacionalista que opina desde un sistema anglosajón, que un australiano o que un argentino. Hay diferencias. ¿Por qué? Porque hay distintos intereses. Esta obra, ¿sí?, es la antesala de otro texto que actualmente estamos trabajando, que va a ser editado por la editorial Tirant Lo Blanche, que es una editorial muy importante de Valencia, que va a salir en ebook y en papel, y también va a contar con la participación de magistrados actuales del Tribunal de Derecho del Mar, antiguos agentes, o sea, abogados, litigantes ante el Tribunal del Mar, funcionarios de la Cancillería Argentina, y eso obviamente lo vamos a presentar el año que viene. No quiero dejar de mencionar, antes de pasarle la palabra a Rodrigo Laborías, que este libro, ¿sí?, tiene una particularidad también central, que es la necesidad de que la jurisprudencia del Tribunal del Mar, que no hay un libro de estas características en español, ¿sí?, sea conocida por los juristas latinoamericanos, ¿sí? No hay texto en español que cubra esto. Y eso es importante. Obviamente, no reemplaza la jurisprudencia. Siempre le voy a decir a mis alumnos que lean el fallo en extenso en la página de la Corte. Pero sí es un acercamiento a las ideas
de los magistrados, ¿sí? Y sobre todo, como bien dijo Christian Sommer, de los dos queridos miembros que han integrado el tribunal durante sus primeros 15 años, perdón, 20 años, que han, perdón, de 1996 a 2011 son 15 más 9, 24. 24 años que han sido Elsa Kelly en el último periodo, de 2011 a 2020, y el primer juez que fue Hugo Camino desde el 96 hasta el 1 de octubre de 2011. Así que, sin más, le dejo la palabra a Rodrigo Laborías y les agradezco nuevamente a todos ustedes. Ah, perdón, una cosita más. Sobre el libro, ¿sí? Voy a tener que hacer la distribución, lo que pasa es que el libro hace 3 semanas que lo tengo conmigo, pero ya he donado la copia en San Benito Abad el viernes de la semana pasada. Así que por lo menos en la UCA ya está, pero todavía no terminé de hacer la circulación de la obra. Una carta documento intimando al doctor Godio, estoy preparándola para enviársela en estos momentos. Le van a llegar 2, doctora, perfecto. No tiene más excusas, doctor Godio, no le queda más que cumplir. Me sumo un poco a las disculpas del doctor Godio, porque sí, es verdad, lo recibimos hace muy poco el libro, y después también por diferentes problemas personales y laborales, nos costó encontrarnos a veces para ponernos de acuerdo en la distribución. Encontrar un momento, un espacio en medio de la semana para decir, tenemos que distribuir todos estos ejemplares, bueno, ¿en qué orden, en qué prioridad? Bueno, les quería hablar brevemente, complementando lo que decía Leopoldo acerca de lo que fue el desarrollo de la obra y mi participación en particular en la obra. Pero previo a eso, creo que es muy importante los agradecimientos. Siendo profesor invitado, lo primero que tengo que decir es agradecer a la Universidad Católica Argentina por este espacio, porque en medio de la pandemia, que todavía continúa, tener este momento, este lugar virtual, para encontrarnos, reunirnos, intercambiar opiniones, ideas, y ver que seguimos progresando a pesar de todo, es muy importante. Creo que con eso tenemos que quedarnos cuando todo esto esté un poco más normalizado, ¿no? Que a pesar de todo, seguimos adelante. ¿Sí? Todos hemos perdido a alguien en el camino, pero así todo pudimos seguir adelante, ¿sí? Jurídicamente y a título personal. Y en particular, por supuesto, agradecer a las autoridades de la universidad y especialmente a Sofía Danesa, a quien recién ahora conozco de cara, nos conocíamos telefónicamente nada más, por proyectos comunes, pero bueno, a pesar de la virtualidad, uno puede conocer gente y encarar proyectos de trabajo. Y a Christian Sommer, al que sí había conocido antes personalmente, agradecerle por su tiempo y sus excelentes palabras con relación a nuestro libro y al trabajo del Tribunal del Mar. En mi caso, yo empecé como uno de los 22 autores que tiene esta obra, y acá aparece un detalle interesante, porque cuando se hizo la elección de los casos del Tribunal del Mar, yo opté por trabajar con un pedido de medidas provisionales que planteó Malasia en contra de Singapur, por algo muy interesante y que justamente nos sirve para demostrar esta conexión entre diferentes esferas del derecho internacional plasmado en la charla de hoy. Porque el reclamo de Malasia hacia Singapur tiene que ver con el derecho internacional ambiental, que es a lo que se refirió el doctor Rolandelli antes, y lo que es el objeto de su libro. Malasia le reclamaba a Singapur por una serie de obras de polderización, esto es, ganarle tierra al mar, ¿sí? En espacios marítimos compartidos. Y Malasia alegaba que si Singapur avanzaba con esas obras, el daño ambiental iba a ser irreparable. Por eso se dirigió al Tribunal del Mar para pedir una medida rápida para frenar estas obras que desarrollaba Singapur. Así que, justamente en ese caso que trabajé, podemos ver la conexión de ambos elementos, el derecho internacional ambiental y el derecho internacional del mar. Bueno, mi trabajo empezó de esa manera, haciendo este estudio pormenorizado de un caso, viendo palabra por palabra el voto de la mayoría, la decisión de la mayoría, y los votos individuales y las disidencias. Y una vez entregado esto, en tiempo y forma, como podríamos decir, Leopoldo me invitó a dar un paso más y que lo ayudara a coordinar la obra, ¿sí? Esto es, analizar el trabajo de los demás 20 autores, sistematizarlos, revisar la terminología, justamente algo que varios han mencionado,
que es tener mucho cuidado con la terminología, que no es simplemente una traducción libre de lo que nos parece que dice el tribunal, porque una palabra diferente significa algo diferente. ¿Sí? Cuando uno traduce mal, el sentido jurídico de los términos cambia, y eso es importantísimo en el derecho, ¿sí? En general. Bueno, me sumé a este trabajo como co-coordinador de la obra, y después Leopoldo tuvo la gentileza de ubicar mi nombre primero en la obra, cuando en realidad la obra debería haber sido Godio Laborías, lo voy a decir siempre cada vez que hablo de este libro, pero bueno, él por cortesía puso mi nombre primero, también es por una cuestión de edad, no puso al más viejo primero, este es así, como para respetar las canas, dicho de esta manera. Así que, digamos, pasé de autor a coordinador en un plazo de tiempo, y esto me dio una posibilidad muy importante. Y es que cuando yo trabajé con este caso que les comentaba de Malasia versus Singapur, tenía una visión muy focalizada del trabajo del Tribunal del Mar, de ese conflicto específico, de las diferentes aristas de ese conflicto. Al trabajar como coordinador y tener que leer gran parte de los resúmenes de las decisiones del tribunal, lo que pude tener es una visión mucho más abarcativa. Lo que me pude dar cuenta es que este tribunal, que está cumpliendo 25 años, o sea que está en un aniversario muy importante y en un momento muy interesante para evaluar todo el desarrollo y la evolución que se ha hecho del derecho internacional del mar, ofrecía, digamos, una perspectiva mucho más amplia de lo que yo me había encapsulado en ese litigio en particular. Y este rol de coordinador entonces es lo que me permitió ver el trabajo del tribunal en cantidad y calidad, ver la diversidad de temas que abarca la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿sí? Y en general el derecho internacional del mar. Muchos de esos puntos ya trabajados por el Tribunal del Mar y otros, como bien anticipaba Leopoldo, todavía en desarrollo, en algo que va a venir. Y por eso justamente la siguiente etapa de la investigación que mencionó Leopoldo tiene que ver con esto, ¿no? Con los desafíos futuros del tribunal, la proyección hacia adelante del trabajo del tribunal. Es qué esperamos de los próximos 25 años del Tribunal del Mar. Y de esa visión ampliada, entonces, al menos yo quería rescatar rápidamente dos cosas. Uno respecto de la cantidad de los casos y otro respecto de qué temas habría que trabajar o profundizar más en el Tribunal del Mar. Primero, respecto de la cantidad de casos, es muy interesante. He hecho una cuenta muy rápida. Ustedes saben que hay un aforismo romano que todavía hoy seguimos utilizando, que es: soy abogado, no entiendo de matemáticas. Ya en alguna obra no editada de Cicerón ya se planteaba esto. Bueno, yo hice un cálculo muy rápido del trabajo del tribunal a nivel cuantitativo y me dio más o menos que había recibido peticiones para 10 medidas provisionales, para 10 pedidos de pronta liberación de buques, y al mismo tiempo tenía 10 casos de fondo, no todos completos. Algunos fueron iniciados y no continuados, y otros están todavía en desarrollo, como el que mencionó el doctor Sommer de el San Padre Pío II. O sea, son 10, 10 y 10, más 2 opiniones consultivas. Teniendo en cuenta eso, uno lo que se da cuenta es que él, he hecho una cuenta muy rápida, un 66% de los trabajos del tribunal han sido de medidas rápidas, ¿sí? Decisiones en las cuales se ha solicitado que el tribunal, con jurisdicción obligatoria para esas situaciones, dicte una medida rápida de protección de intereses. Mientras que los casos de fondo, los de mayor desarrollo, representan el 33%. Bueno, eso es un desafío, que el tribunal de a poco parece ir revirtiendo, ¿sí? Esto es dejar de ser meramente un tribunal de cuestiones rápidas para pasar a ser un tribunal que también resuelve y se interesa mucho por el fondo del litigio. Justamente volviendo a este caso que mencionó el doctor Sommer del San Padre Pío II, era un caso en el cual, una vez obtenida la medida rápida, Suiza y Nigeria iban a resolverlo, el fondo del litigio, ante un tribunal arbitral. Bueno, el presidente del Tribunal del Mar, que creo que era en ese momento el juez Pike, esto Leopoldo creo que lo va a tener más claro, el juez Pike. Sí, sigue siendo, sí, sigue siendo Pike, y ahora el vicepresidente cambió, que es Thomas Hayder. Ahí está. Entonces, bueno, el juez Pike, actuando como presidente, tuvo una serie de, creo que 2 reuniones con las partes, con Suiza y con Nigeria, y los convenció, los incentivó
a que le trasladaran el caso de fondo al Tribunal del Mar. O sea que acá lo que vemos es una actitud proactiva del tribunal, ¿sí?, que no se queda simplemente esperando los casos, sino que los va a buscar. ¿Sí? Los va a buscar. Y esto es una proyección interesante y, por supuesto, tendremos que ir viendo cómo continúa esto en los próximos 25 años. Y el último detalle que quería mencionar, porque esto tenía que ver con la cantidad de los casos. En calidad de los casos, y en particular en un tema que yo trabajé para esta segunda investigación, o esta última, la tercera investigación que planteó Leopoldo, fue que el tribunal se animó a utilizar ciertas herramientas, en particular la contracautela, pero todavía parece, sin estar muy convencido, ¿sí? Porque si bien el tribunal, en este caso del San Padre Pío, lo utilizó en el caso número 1, no llegó a desarrollar los fundamentos de por qué, al mismo tiempo que concedía una medida provisional, le exigía a la parte solicitante que garantizara el posible perjuicio para quien era destinatario de las medidas, que es Nigeria en este caso. O sea que ordenó, decretó el tribunal la medida, exigió la contracautela, pero no explicó los fundamentos, ni por qué había determinado, ni por qué determinó cierto monto dinerario y no otro. O sea que todavía eso es un área en la cual el tribunal tiene mucho campo para desarrollarse y consolidar su jurisprudencia. Bueno, este es un ejemplo de lo mucho que el tribunal tiene todavía por delante, y en parte, bueno, esperemos el próximo año que el libro que va a surgir de esta nueva obra que coordina Leopoldo responda parcialmente a estas inquietudes. Bueno, ¿qué desafíos tiene el tribunal? ¿Sí? ¿Y qué cosas ya está encarando para ser, como ha sido en estos primeros 25 años, ¿no?, un gran referente en el derecho internacional y de las jurisdicciones internacionales? Así que, para finalizar, nuevamente, muchas gracias a todos y también a todos los participantes y asistentes al evento que se han hecho un momento para acompañarnos en la presentación de estos libros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Laborías. Realmente escuchándolos a ambos, ya de por sí todas las jurisdicciones internacionales resultan como complejas, ¿no? Para el abordaje primario de la materia, ya de por sí. Las jurisdicciones internacionales tienen como entre esa magia y ese misterio que uno no entiende bien cómo aplican el derecho internacional público. Pero yo siempre creo que además el ITLOS en particular tiene como una complejidad, una vueltita más, vamos a decirle, ¿no?, que tiene que ver con específicamente los desafíos que plantea la Convemar. Y entonces, escuchándolos, ustedes lo hacen parecer como algo tan sencillo o tan, de alguna manera, accesible. Así que realmente felicitarlos, ¿no?, porque creo que el aporte a lo que es la producción académica en nuestro idioma es fundamental. Me quedo con eso. Tenemos muy poquitito tiempo para algunas intervenciones. Si alguien se anima a utilizar la herramienta de levantar la mano para pedir la palabra o hacerlo a través del chat, tenemos muy poquitos minutos para no extendernos ni pasar del tiempo. Si nadie se anima, no veo manos, así que yo voy... Simplemente, si me permite algo, Pero por en este supuesto, proceso doctor Sommer. en este proceso de desafío, creo que también un aspecto que es importante es medir, eso es un proceso más largo, ¿no?, porque implica, cuando yo hablaba de la voluntad de los estados en futuros conflictos y demás, también está este proceso de tomando el criterio matemático de Rodrigo de ver el tema del cumplimiento de buena fe de los estados, de las decisiones, porque precisamente el gran talón de Aquiles de estos tribunales carecen de un enforcement en ese sentido, ¿no? Entonces también es clave, sobre todo en aquellos casos de fondo, ¿no?, cómo progresivamente se van cumpliendo. Es un gran inconveniente en los tribunales internacionales, en la Corte Internacional de Justicia, en los tribunales de derechos humanos, y de eso mucho también va a depender el éxito de cómo los estados, uno ve que efectivamente acuden a la Corte, o la Corte los busca, el tribunal, digo, lo busca, pero la importancia también del cumplimiento. Hemos visto decisiones como el Tribunal Arbitral
en el caso de China, Filipinas, ya es un ejemplo del realpolitik frente a una decisión de solución de controversia. Entonces, también es el gran desafío, creo que todo tribunal tiene, y en esta complejidad que mencionaba recién también la doctora Quiroga. Así que bueno, perdón por la intervención. Pero por favor, doctor Sorno, de eso se trataba este espacio en realidad, de que nos animáramos de alguna manera a tener como un intercambio. Vuelvo a invitar a la audiencia, tenemos 5 minutitos más para este intercambio. Si no hay intervenciones, entonces yo voy a hacer una mínima intervención para hacer como una final round con nuestros distinguidos autores y coordinadores. Y pedirles a los tres, tanto al doctor Rolandelli como al doctor Godio como al doctor Laborías, que nos cuenten en realidad, porque mencionaron también esta continuidad de la investigación, ¿no? Al menos en el trabajo de investigación del doctor Godio y del doctor Laborías, pero el doctor Rolandelli, si bien la obra ha sido un producto de la cuarentena y de su investigación en Naciones Unidas, me gustaría también conocer su impresión sobre cuáles son los desafíos a futuros que enfrenta, ¿no? El derecho internacional del medio ambiente, fundamentalmente en esto que tiene que ver con lo que algunos autores denominan lo que podría ser como una nueva norma imperativa, más allá de la protección de la dignidad de la persona humana, del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Me gustaría conocerlo, doctor Rolandelli, un poquito y quizá ver la posibilidad de una segunda parte de su obra de hoy. Y en relación a los doctores Godio y Laborías, contarnos bien cuáles son los desafíos que se vienen en esta segunda parte de la investigación. Doctora Quiroga, si puedo intervenir. Sí, por supuesto, por supuesto. Una pregunta respecto de los tres, respecto de la idea o la noción que tienen, primero en cuestiones de daño ambiental internacional, y cómo es que esto que usted acaba de decir se ve desde los nuevos conceptos de gobernanza internacional de los recursos naturales, ¿no? Ese concepto tan nuevo que se viene y que no se sabe bien de qué se trata, ¿no? Quería un poco tener esas ideas de los tres, que será un lujo, ¿no? Por supuesto. Claro que sí, claro que nos lleva hasta la noción de cocidio, pero eso lo dejamos para otro encuentro de este centro. Doctor Rolandelli, lo escuchamos, luego el doctor Godio y el doctor Laborías, con mucha atención, para ir luego ya cerrando. Sí, yo veo dos grandes vertientes, ¿no? Una internacional y otra nacional. Lo que usted decía va por el lado internacional, o sea, la conversión en norma imperativa de ciertos tratados de derecho ambiental es muy buena. No sé si sería un problema, porque en realidad, presentado un tratado, es muy difícil no firmarlo. Es muy difícil no adherir o no ser parte de un tratado que rápidamente adquiere estado público y ese tipo de cosas. Ese sería el plano internacional. Sería sumamente interesante ver normas ambientales como normas imperativas. Por otro lado, algo que yo marco todo el tiempo en el libro, el mayor problema de las normas, del cumplimiento de las normas internacionales sobre el medio ambiente es su cumplimiento. Su cumplimiento a nivel interno, porque, digamos, muchos países en vías de desarrollo tienen una cultura de la informalidad que hace muy difícil el cumplimiento de normas internacionales, sea estándares, sea protección de flora y fauna. Y ese es un desafío que tienen que afrontar los países y pagar ciertos costos, que no siempre están dispuestos a hacer costos hacia adentro, hacia sus propias sociedades. Así que yo veo que son esos los dos desafíos inmediatos. No hablemos del cambio climático, es un desafío a larguísimo plazo. No es poco, claro, doctor Rolandelli, lo que a corto plazo me parece que hay que pensar en eso. Doctor Godio, doctor Laborías. Bueno, voy a empezar por la más difícil, pero antes voy a hacer un disclaimer sobre el tema del orden de los autores. El orden de los faroles no altera la tasa del alumbrado público, así que para mí es indistinto. Y si es por el tema de las canas, lamento decirte, Rodrigo, que yo tendría que ir primero en cualquier texto en coautoría desde los 18 años. Así que no hay problema. En cuanto a la pregunta de la doctora Quiroga y la doctora Zaragoza, me parece que voy a tomarlo en conjunto para ser más breve. En derecho internacional público, la palabra gobernanza de alguna manera aparece implícita ya desde el debate de la convención. Ten en cuenta que esta convención de derecho de mar se discutió entre 1973 y 1982
en la época por ahí más compleja de la Guerra Fría, ¿sí? Donde aparecieron muchas instituciones novedosas, como el régimen de paso de los estrechos, la creación de la zona económica exclusiva, cada artículo, aparte con una negociación en base de consenso, una convención muy compleja de negociación, muy compleja, que va más allá del patrimonio común de la humanidad, ¿sí? Por supuesto, todo tenía que ver con todo. ¿Dónde están las cuestiones de los desafíos de gobernanza que han llegado al Tribunal del Mar puntualmente? Bueno, posiblemente el caso de la Fragata de la Libertad trata, ¿por qué? Porque era un caso donde todas las armadas del mundo estaban mirando lo que pasaba con el Tribunal del Mar en la orden de medidas provisionales en diciembre de 2012. Todas las armadas del mundo miraban qué pasaba con ese buque de guerra que era la Fragata de la Libertad. La segunda cuestión, el otro caso, por ejemplo, puede ser el caso del Arctic Sunrise, el famoso buque de Greenpeace. ¿Qué pasaba? Era un buque de Greenpeace que se sube, los tripulantes van a protestar a una plataforma petrolífera de Gazprom. Gazprom, empresa privada, cuyo principal accionista es el Estado de la Federación Rusa. Las plataformas petrolíferas y toda estructura artificial tiene lo que se llama una zona de seguridad, en el artículo 60 de la Convención del Mar, que establece como un radio de 500 metros donde los buques no se pueden acercar por una cuestión de seguridad en la navegación. Si bien el caso tiene componentes ambientales también, porque es una protesta por el tema de la explotación de hidrocarburos en el mar y el cambio climático y el peligro, etcétera, la protección del medio marino, lo cierto es que en el fondo también encierra una cuestión de gobernanza, ¿sí? Y el último caso, si quieren, igual podemos hablar en hilar fino en los otros casos, pero el último gran caso donde se advierte esa gobernanza y que hoy el fondo de la cuestión está en disputa en un tribunal arbitral, pero que tuvo una etapa de medidas provisionales en el Tribunal del Mar, es el caso de los 3 buques ucranianos que fueron detenidos por la Federación de Rusia en el estrecho de Kerch, que es el que une la entrada al mar de Azov, que es una zona disputada en Crimea, donde la Federación de Rusia actualmente tiene el control de facto de ambas costas del estrecho y dice que por eso el estrecho le pertenece, pero en realidad el estrecho no pierde el carácter internacional, incluso a pesar de esa ocupación de facto, porque Ucrania tiene derecho de ir bordeando todo el estrecho para llegar a los puertos ucranianos que están del otro lado, y tiene que pasar por el estrecho de Kerch. Esta disputa generó la detención de 3 buques ucranianos y que actualmente, insisto, el Tribunal del Mar autorizó la salida de esos buques, pero está el fondo del caso todavía en curso. Así que todavía no sabemos qué va a pasar, pero estos casos tienen gobernanza, sin duda. Casos que no han ido al Tribunal del Mar, que tienen gobernanza y componentes ambientales. El laudo del Mar del Sur de China de julio de 2016 es el mejor ejemplo que tiene gobernanza geopolítica, relleno de corales y de atolones con cemento para construir una pista de avión, de aterrizaje. Eso es gravísimo. Y ese tema sí está en la agenda y con mucha preocupación. Así que bueno, eso sería básicamente mi aclaración para no excederme, pero creo que respondí las preguntas de ambas. Sí, por cierto que sí, doctor Godio. Doctor Laborías, ¿quiere hacer algún comentario? Por supuesto, comentario muy sí. rápido, quizás complementando lo que decía Leopoldo, en esta idea de gobernanza, y también vinculando los temas de derecho del mar con el ambiental. Por ahora hay una deuda pendiente, no solo del Tribunal del Mar, sino de los tribunales internacionales en general. Principalmente hablamos de la Corte Internacional de Justicia también, que es cómo encarar los desafíos ambientales. ¿Sí? Esto de pasar de las buenas aspiraciones que tienen las normas ambientales internacionales a algo concreto. ¿Qué es lo que se está viendo? En el Tribunal del Mar, al menos, Leopoldo mencionó el caso del Arctic Sunrise, que no tuvo debate en cuanto a lo ambiental, sino en cuanto a la liberación del buque. El caso que yo les planteé de Malasia versus Singapur sí lo tuvo. El caso del MOX Plan, de la planta de MOX entre Irlanda y el Reino Unido, fue un caso famoso y el resultado que se obtuvo en el Tribunal del Mar fue muy criticado, muy criticado.
Y también si uno puede recordar otros antecedentes en la Corte Internacional de Justicia, que tocaron temas ambientales, son todavía mucho más conflictivos. El caso de las plantas de celulosa, el caso de Gavsiko-Bonashimaros entre Hungría y Checoslovaquia, la República Checa, y yendo un poco más atrás, el paso sobre el Gran Belt, sobre el estrecho del Gran Belt, entre Finlandia y Dinamarca, son todos casos que tocan el riesgo ambiental, pero que los tribunales internacionales han, no quiero decir eludido, pero que quizás no lo han encarado de manera proactiva, ¿sí? Siguiendo esta noción del principio precautorio, bueno, el principio precautorio, digamos, no ha sido tan considerado en los tribunales internacionales, que han tenido, digamos, en cuenta otro tipo de razonamientos. También hay una realidad, y esto en una estrategia de litigación hay que tenerlo en cuenta, porque se ha visto, es que muchas veces también los estados que perciben un riesgo ambiental, ¿sí?, utilizan los tribunales internacionales para forzar una negociación, ¿sí? Eso no es ilegal, por supuesto, está dentro de las opciones jurisdiccionales, pero también, digamos, es hasta cierto punto jugar de mala fe con la contraparte, ¿sí? Es forzar una medida rápida de un tribunal para ganar puntos y sentarme mejor posicionado en una mesa de negociación, ¿sí? No voy a decir qué estados lo pueden haber hecho esto, esa parte me la reservo para cuando no esté grabando la reunión, pero evidentemente se ha hecho esto. Así hay que tener en cuenta, creo, dentro de esta idea de gobernanza, y con particular referencia al derecho del mar, o al uso de los espacios marítimos y al derecho internacional ambiental, qué rol le cabe a las jurisdicciones internacionales, ¿sí? De vuelta, digamos, qué desafíos se presentan en los próximos 25, 50 años, tanto para el Tribunal del Mar específicamente, como para la cabeza, digamos, de todos estos tribunales, que es evidentemente la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Ya la Corte de la Haya ya está en su centenario, sumando la creación de su antecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional, ya tenemos 100 años de el Tribunal Internacional en la Haya. Así que bueno, son grandes desafíos que tiene por delante la jurisdicción internacional y el mundo en general, dentro de todos los desafíos que tenemos, por supuesto. Muchas gracias. Solamente quiero agregar una cosa ahora que me llegó la sangre al cerebro para el futuro. Actualmente se está discutiendo una futura convención, un protocolo sobre recursos genéticos más allá de las jurisdicciones nacionales. Es muy probable que eso genere controversia, ¿sí? Ten en cuenta que todos estos recursos genéticos son muy codiciados por laboratorios, farmacéuticas, etcétera, y esto deja mucho dinero, y puede haber, ¿sí?, cuanto más desarrollo, que es un poco lo que decía el doctor Sommer, cuanto más desarrollo tecnológico, más posibilidades, y cuanto más posibilidades, más fricciones y controversias puede haber. Así que quería agregar eso último a lo que dijo Rodrigo, está impecable. Gracias, gracias a ambos. Realmente el futuro para el derecho internacional público plantea muchísimos desafíos, muchísima materia y muchísimas temáticas para abordar en lo que es la investigación y la producción académica en nuestro país, y para tratar de encontrar de alguna manera esta necesaria regulación, ¿no?, en un marco estrictamente jurídico de una comunidad internacional y de una realidad internacional sumamente compleja. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a nuestros distinguidísimos comentaristas por su tiempo, por su generosidad para compartir con nosotros esta reunión, estos momentos, a nuestros autores y coordinadores por inspirarnos fundamentalmente y por compartir con nosotros todo el camino que han recorrido para llegar a las obras que hoy pudimos compartir, y a la comunidad de la Universidad Católica y de todas las universidades que hoy nos han acompañado, a las autoridades fundamentalmente, y personalmente y en nombre de todos los que estamos acá, a la doctora Sofía Danesa, que es el motor y la usina de todos estos proyectos, y que con su generosidad también nos convoca a estas reuniones. Así que te paso la palabra, Sofi, para que hagas el cierre formal de este encuentro tan maravilloso y tan lindo, ¿no? Fundamentalmente a todos los que sentimos pasión por esta materia. Bueno, gracias, Tami. Qué linda. Es lindo tenerte en casa. Me encanta tenerte en casa. Bueno,
Ya agradecí a todos, la verdad que a los asistentes, alumnos, llegamos en un momento a ser 70, las autoridades, todos tengo el teléfono que explota de mensajes, todos pidiendo libros, dónde se puede conseguir el libro, bueno, esas novedades las pasaremos acto seguido. Ya son 19:30, tenemos que cerrar. Les agradezco a los autores, a los comentaristas, a todos los alumnos presentes, a todos por el respeto, por el tiempo y por la generosidad de compartir este encuentro, que siempre es un placer. Nosotros le decimos que es como una fiesta académica, y es real, es una fiesta académica poder celebrar estos momentos, y en este caso escuchar a colegas, en mi caso personalmente, que admiro y quiero. Así que de esta manera damos por finalizado este encuentro. Un beso a todos.